Hola, soy Álvaro Solís López y he venido a hablaros un poco de qué lente usar en tu proyecto audiovisual. Muchas gracias a 3 y Media por darme la oportunidad de explicaros y daros una serie de puntos por los que creo que es más fácil elegir una lente para un proyecto. Antes de nada, bueno, contaros un poco mi experiencia, mi currículum, por decir así. Yo comencé mis estudios en la Escuela de Cine de Séptima Ars en Madrid, en la que estudié dirección cinematográfica. Estuve 3 años en los que participando en rodajes y dándome cuenta de lo que más me llamaba la atención era la iluminación, cámaras y lentes. Entonces, al terminar estos 3 años, decidí seguir estudiando y estudié en la Escuela de Cine de Ponferrada otros 3 años, dirección de fotografía, ahí para especializarme más en lo que es iluminación, cámaras y cine. Durante los veranos de estos años en los que estaba estudiando, me iba un poco introduciendo en el mundillo, trabajando en productoras y así aprendiendo cosillas, cómo funcionaba un poco el medio. Uno de los veranos los pasé en Cámaravisión, que es una casa de alquiler de cámaras y de lentes para rodajes, y ahí vi cómo se preparaban todos los equipos para un rodaje, cuando se iban a una película, cuando se iban a un corto, a un documental, a un spot. Veíamos cómo se preparaba y luego, aparte de eso, pues si surgía algún error a la vuelta de evolución del material, pues qué errores podían haber pasado con ese material para corregirlos o repararlos. Después de los estudios, en 2005, empecé mi primera película como auxiliar de cámara. Era una película pequeña, de bajo presupuesto, que se llamaba Cuba Libre, en la cual teníamos en el departamento de cámara 2 cámaras y al ser una película de bajo presupuesto pasaron por ella distintos foquistas, distintos operadores, incluso 2 directores de fotografía. Con toda esta gente del departamento de cámara, pues fui haciendo mis migas y me echaron una mano, me ayudaron un poco a entrar en el mundillo más profesional de los rodajes. De ahí empecé a trabajar en distintos puestos en el departamento de cámara, rodando en estos años pues, unos 35 largometrajes, 100 spots publicitarios, también he hecho retransmisiones para televisión, fútbol y otra serie de eventos siempre relacionados con la cámara y el mundo audiovisual. En el año 2016 y 2017 me incorporé a la plantilla de una empresa de helicópteros para trabajar como operador de cámara en rodajes aéreos. Ahí realizábamos pues, desde los planos aéreos para un largometraje, para un spot podía ser de coches o también muchas retransmisiones deportivas, como era la Vuelta Ciclista, el fútbol, que se hacía Copa del Rey, Champions, los derbis o también las maratones, como el caso de la San Silvestre. Después de los helicópteros empecé a ver un poco que en muchos rodajes me había pasado durante estos 13 años de experiencia que necesitábamos como datos para lentes. Me pasaba que estábamos en una película, teníamos un juego de lentes y de repente tenía que venir un dron y ese dron necesitaba unas lentes concretas por peso y entonces el equipo de cámara nos poníamos a buscar qué lentes teníamos esas opciones. Había que buscar entrar en todos los fabricantes que sabíamos, muchos de ellos no sabíamos a qué fabricantes dirigirnos y entonces surgió la idea de reunir una base de datos, que esta base de datos era pues unir todas las lentes que hay, todos los fabricantes y con sus pesos, longitudes y demás datos técnicos sobre lentes para que estando en un rodaje
no me hiciese falta acceder a páginas web, a un buscador, a otro, o necesito un zoom con una distancia focal determinada, sino a través de una aplicación poder unificar todo esto. Ahí nació la idea de hacer CineLenses, que es CineLenses App, que es una aplicación y una página web en la que reúne más de 2.200 lentes y 500 casas de alquiler de todo el mundo. Yo me voy a rodar a Estados Unidos y puedo verificar qué casas de alquiler hay para no tener que llevarme las lentes de aquí. Igual que los fabricantes, están los principales fabricantes de lentes del mundo, que son unos 80, y a la vez en la aplicación se pueden hacer listas de cámara, quiero esta serie de lentes, y enviarlas vía mail, vía WhatsApp. Esta aplicación salió a la luz en junio del 2017, después de un año recopilando muchos datos, y la formé junto con Luis Latanzi, que es un ayudante de cámara que también lleva muchos años en la profesión, que vio también la necesidad de crear esta base de datos. Nos echó una mano en la parte informática, que no teníamos ni idea, cero idea, vamos, de cómo hacer una aplicación o desarrollar una página web, y nos echó una mano Paulino Villar de Collasoft, que fue y es, vamos, nuestro otro tercer pilar dentro de la aplicación. Para situarnos un poco en cómo estamos en el mundo de las lentes hoy en día, voy a contar un poco de historia de las diferencias que había unos años atrás hasta llegar ahora a la era digital. Antiguamente estaba muy diferenciado si utilizábamos una cámara de cine o una cámara de vídeo para televisión. Las cámaras de cine rodaban en negativo y las cámaras de vídeo pues, eran en formatos estilo Betacam o similares. ¿Qué ocurría? Que las lentes pasaba lo mismo, se utilizaban lentes para esas cámaras de cine o lentes para esas cámaras de vídeo. Era muy difícil, o sea, casi imposible que una lente de vídeo pasase a una cámara de cine y una de cine a una cámara de vídeo. Para esto había que reconstruirlas, cambiarle las monturas, y lo tenía que hacer una persona que verdaderamente se dedicase a ello, un técnico de lentes, y era un trabajo costoso y que no se hacía de hoy para mañana, sino que llevaba un tiempo, con lo cual era muy raro verlo, y si esa lente se reconstruía al otro formato, se quedaba en el otro formato ya estándar. A raíz de esto empieza un poco a entrar, ¿no?, la era digital, y con la era digital las cámaras digitales se estandarizan un poco más la diferencia entre lo que es cine, televisión. Esta estandarización de las cámaras nos ha llevado también, ha echado como una mano, por decirlo así, a la estandarización un poco de las lentes. Las cámaras hoy en día tienen un sensor digital, ya estamos hablando de calidades de 2K, 4K, hasta 8K que puede tener una red, y entonces esa estandarización ha hecho que los fabricantes de lentes vean que pueden fabricar lentes para los distintos proyectos. Es el caso, por ejemplo, las lentes, la parte de atrás es lo que se llama la montura, que es lo que encaja con la cámara. Entonces, antiguamente estas monturas eran monturas para cine o monturas para vídeo. Hoy en día los fabricantes han hecho varias opciones. Una es adaptadores, que a la lente, si tiene una montura de cine llamada PL, le ponemos un adaptador y la transformamos para una cámara Canon o para el modelo de cámara que queramos. O otra opción es que la propia montura se intercambia. Tengo una montura PL y voy a rodar con una cámara Canon, le cambio la montura a la lente y la puedo utilizar en una cámara Canon o al revés. Esto ha hecho que los fabricantes puedan desarrollar lentes, ahora salen un montón de lentes nuevas, y que abran un mercado muy, muy amplio. Bueno, pues situándonos un poco en este mundo, en este momento digital que estamos viviendo ahora, no quiere decir que no se siga rodando en negativo, como antiguamente. Se sigue rodando con cámaras de cine y en negativo, pero mucho menos. Entonces, en este momento digital vamos a situarnos un poco con las cámaras digitales y a raíz de eso con las lentes que podemos utilizar en estas cámaras. ¿Qué lente usar en un proyecto audiovisual? Pues antes de nada tenemos que saber en qué proyecto estamos.
si estamos en un largometraje, en un spot, en un documental, una retransmisión deportiva o un cortometraje. ¿Por qué digo esto? Porque estas cámaras tienen una calidad y una nitidez que cada vez es mejor. Entonces, los sensores, al darnos más calidad y más nitidez, vamos a romper o seguir utilizando esa calidad y esa nitidez dependiendo de nuestras lentes y a dónde vayamos dirigidos. Si ya sabemos lo que vamos a rodar, el siguiente punto en el que me gustaría hacer hincapié es en el dinero que disponemos. Si estamos hablando de un proyecto de bajo coste, de medio coste o de alto coste. Si estamos hablando de un proyecto de bajo coste, lo que no puedo hacer es pensarme en alquilar unas lentes anamórficas del fabricante, por ejemplo, Panavision. Es uno de los fabricantes más conocidos que hay de lentes anamórficas, que lleva toda su vida haciendo lentes, pero son unas lentes caras y que aparte de caras conllevan a que haya más gente de equipo y se transporte más material y una serie de procesos mucho más caros que para un proyecto de bajo coste sería casi inviable estar pensando en rodar con lentes Panavision. Por eso, sabiendo un poco qué vamos a dedicar nuestro proyecto, luego pasaríamos a de qué dinero disponemos para ese proyecto y vamos a hablar un poco de la textura. Estas cámaras digitales, que como decíamos, tienen esa calidad y esa definición, antiguamente, por ejemplo, en el cine, mucha textura nos la daba el negativo. Si queríamos rodar con Kodak o con Fuji, pues nos daba texturas diferentes. Las lentes también nos daban otra textura, pero el negativo jugaba un papel muy importante. En el caso del vídeo, pues era exactamente igual. Dependiendo de la cámara que eligiéramos, nos daba una textura completamente distinta a otra, dependiendo del fabricante. Las lentes ocurría exactamente igual, pero ahora se ha estandarizado. Vuelvo a hacer otra vez hincapié en que si utilizamos la misma cámara para un evento deportivo o para un largometraje, quien nos va a dar esa textura o mucha parte de esa textura diferente de un evento deportivo a un largometraje son las lentes. Nos ahorraremos mucho dinero a la hora de postproducción y para producción les quitaremos bastante peso de encima. ¿Qué ocurre con la textura? Tenemos la opción de utilizar lentes modernas o lentes vintage, llamadas así, a ópticas antiguas de los años 60, 70, 80, que nos dan looks completamente distintos. Características de las lentes modernas. Las lentes modernas son de unos tamaños que normalmente todo el juego de lentes, si vamos en ópticas fijas, son de un tamaño igual, los pesos se asimilan mucho, los aros de foco son iguales, a la hora de hacer foco no tiene unas aberraciones ni las lentes respiran mucho, por lo que son mucho más perfectas. Si yo voy a hacer un evento deportivo, por ejemplo, que una retransmisión de fútbol, Fórmula 1, cualquier deporte, si yo me llevo unas lentes modernas, esto es un ejemplo, unas lentes modernas, mantengo totalmente la calidad y la nitidez que está ocurriendo en ese momento en el evento. Yo lo que no quiero es estar viendo un partido de fútbol o pasar un coche de Fórmula 1 y que el foco sea una cosa muy evidente, que una entrada de luz pueda romper mucho la nitidez de la imagen y hacerla muy soft. Por lo que yo utilizaría unas lentes modernas. ¿Qué ocurre con el caso de las lentes vintage de los años 60, 70? Son lentes pues, que tienen 40, 50, 60 años, con lo cual el transcurso del tiempo se nota. En esos cristales no son cristales impolutos, por lo que tienen aberraciones. Los focos no son todos iguales en todas las lentes, van más duros o más blandos. El tamaño de un juego de lente, de un set, por ejemplo, un set de lentes fijas, no es el mismo tamaño en el 25, 35, 40, 50, sino que varían muchísimo porque el tamaño de los cristales varía mucho, o sea, varían su peso, su tamaño, tienen una serie de características muy marcadas. ¿Qué nos hace eso? Pues que la imagen sea más soft, los cambios de foco sean más difíciles a la hora de trabajar con ellas.
¿Qué nos implica? Pues este caso es totalmente distinto. Si yo me voy a un evento deportivo, como decíamos antes, nunca las utilizaría, pero si me voy a una película, a un documental o a un videoclip en el que quiero sacarle partido a esas lentes y ganar esa textura para que luego en postproducción ahorrarme tiempo, me llevaría, si es lo que estoy buscando, este tipo de lentes. Juntarlas, ¿qué implica? Si estoy haciendo un proyecto en el que mezclo las dos, si está mezclado a posta, que estoy haciendo que utilizar los dos tipos pues para marcar una fecha, quiero marcar una época en un largometraje que es de los años 60 y utilizo las ópticas vintage, y ahora en la actualidad utilizo las ópticas modernas, pues perfecto, eso ya va en gustos, pero en una secuencia mezclar dos tipos de lentes de años distintos puede llevar a confusión al espectador, cambios de texturas y muy difíciles de talonar e igualar. Entonces, con la textura lo que conseguimos es eso, o mantener la nitidez de la cámara y mantener toda la calidad, o romperla. Gracias a eso la vamos consiguiendo romper y nos ahorramos mucho proceso de postproducción. ¿Qué utilizaremos? ¿Zooms o lentes fijas? Pues cada uno de ellos tiene sus pros, sus contras e incluso se pueden mezclar. Los zooms, por norma general, son más grandes que las lentes fijas. Abren menos diafragma, con lo cual si voy a rodar de noche con una serie de ópticas fijas, tengo más diafragma que con un zoom. Pero, ¿qué gano en el zoom? Si estoy rodando un documental, o sea, antes de nada, el zoom lo que me permite es variar el plano sin mover el trípode. Yo puedo variar el tamaño del plano sin desplazarme. ¿Qué ocurre? Que si yo utilizo una lente fija en un documental que tengo que estar buscando a un animal que está a 10, no sé si va a salir a 10 metros o a 50 metros, pues si me llevo lentes fijas sería inviable andar cambiando todo el rato de lente nada más que aparezca el animal, mientras que con el zoom ahorro mucho tiempo. Abro o cierro zoom y puedo en muy poco tiempo salvar la imagen o cazar ese momento que necesito. Pasa lo mismo con los eventos deportivos. Si tengo que seguir a un Fórmula 1 y tengo que andar cambiando la lente, se ve un poco inviable, a no ser que sea algo que se busque a posta. Pero con un zoom puedo conseguirlo muy fácilmente. Abro, cierro sin tener que desplazarme. Las lentes fijas, pues son más compactas, suelen ser del mismo tamaño, involucra muchísimo menos, o sea, llevo más material que los zooms, porque a lo mejor con dos zooms puedo cubrir desde lo más angular hasta lo más tele, mientras que con maletas de lentes fijas a lo mejor me tendría que llevar varias maletas. Estos son estándares. Ya sé que también me podréis decir, pues es que hay un set de lentes fijas que me lo llevo en una maleta así y tengo todo el rango. Y también hay zooms que son enormes y es inviable llevármelo a un documental en el monte, un zoom que pesa 10 kilos y que tengo que transportar la cámara en el hombro todo el rato. Tenéis razón, pero por norma general es lo que decimos. Un evento deportivo lo haría con zooms o un documental, mientras que un largometraje, un cortometraje, algo en el que tengo más tiempo, puedo pensar, puedo mover la cámara, situarla donde quiera, me llevaría lentes fijas. Elegir unas u otras no quiere decir que vaya a hacer el proyecto en el que yo esté pensando, cualquiera de ellos, y que tenga que elegir el zoom sí o sí, sino que puede haber un evento deportivo en el que todas las cámaras son con zoom y hay una que lleva una lente fija porque se quiere en un punto exacto con esa lente fija. Ocurre exactamente lo mismo con los largometrajes. En los largometrajes lo normal es llevarte un set de lentes fijas y luego llevarte algún zoom para una serie de situaciones. Si estamos rodando una secuencia en la que una de las cámaras, si rodamos a varias cámaras, se tiene que situar en una grúa, llamémosla una Technocrane o lo que sea, que sube 15 metros, si yo utilizo una lente fija, cada vez que tengo que reencuadrar ese cuadro porque no me gusta algo, tengo que bajar la pluma, cambiar la lente en la cabeza caliente a la cámara y volverla a subir y volverla a situar. Con un zoom gano tiempo, subimos la cámara, no me gusta, reencuadro
con el zoom abriendo o cerrando plano, a la vez que hacia los lados o hacia donde se necesite o de altura, pero con el zoom ganamos ese tiempo. Pasa exactamente igual si me la llevo para un cámara car, una escena de acción, un Russian Arm, muchísimas situaciones. Lo normal en un largometraje llevarme un set de lentes fijas y para X situaciones llevarme algún zoom. En eventos deportivos pues me llevo los zooms. Una cosa que en este punto interviene también con la textura. Hay una cosa que yo no la haría a no ser que sea claramente que lo quiero hacer aposta, que es yo me llevo un set de lentes fijas moderno y un zoom vintage, o al revés. Estoy rodando la película con lentes fijas, vintage, y me llevo un zoom moderno. Igualarlo, como comentábamos antes, igualar esa imagen tanto en el etalonaje como postproducción es muy difícil, a no ser que esté buscado aposta. Es diría casi imposible de igualar esa de todo, de colorimetría hasta, vamos, aberraciones, un montón de cosas. ¿Qué ocurre? Los fabricantes de lentes lo que están haciendo es sacan un set de lentes fijas y luego le añaden pues como 2 zooms a esa serie. ¿Por qué? Porque saben que en un proyecto, en el momento que necesiten un zoom, van a utilizar un zoom de la misma marca o del mismo juego del que se está utilizando en ese momento con las lentes fijas, llevándome el set de lentes fijas. Otro punto que nos va a resolver también muchas cosas es si me llevo lentes anamórficas o lentes esféricas. ¿Qué cualidades tienen cada una de las dos? Las lentes anamórficas tienen más calidad que las esféricas. Aprovechamos todo el sensor. En las anamórficas aprovechamos todo el sensor y, en cambio, en las esféricas lo que estamos haciendo es recortar ese sensor, o sea, no utilizarlo entero. Si hacemos un 2.35, pues estamos quitándole información al sensor. Con las anamórficas tenemos más información. ¿Pero qué ocurre con las anamórficas? Son ópticas, por regla general, más pesadas, con lo cual más engorrosas, y abren menos diafragma. ¿Qué nos ocurre? También tienen más aberraciones que las lentes esféricas y debido a la construcción de los cristales. Y entonces, si por ejemplo nosotros nos planteamos rodar una película en la que la mayor parte del tiempo ocurren en secuencias nocturnas, si yo me llevo lentes anamórficas, que debo de saber de antemano que necesito más luz. Necesitar más luz involucra que el camión de material de iluminación va a ser más grande o llevar más cosas, más equipo humano, o sea, más eléctricos, con lo cual a producción le va a resultar más caro que utilicemos lentes anamórficas que lentes esféricas. En ese caso, por ejemplo. Ahí puede variar y son a tratos que se llegan con producción, el director de fotografía, el director, sobre me ahorro este dinero en esto, pero prefiero rodarlo en anamórfico. Las lentes esféricas, pues como decíamos, abren más diafragma, el foco es más fácil en las esféricas que en las anamórficas. Supongo que también mucha gente me dirá, vale, si ruedo con esféricas a 1.3 es complicadísimo, mucho más complicado con las anamórficas. Sí, lo sé, pero estamos hablando de unos estándares. Si yo ruedo un 4 con unas lentes anamórficas, el mismo plano, y unas lentes esféricas, o sea, lo normal, la normalidad es que es más fácil con las lentes esféricas que con las anamórficas, debido a esas aberraciones, esa difusión que tienen y ese soft que tienen. Los flares, igual, las entradas de luz en cámara son completamente distintas en los anamórficos que en las esféricas. Todo esto nos llevaría al debate de la textura, de qué queremos elegir. Entonces, con esta serie de puntos deberíamos de saber más o menos si queremos lentes anamórficas fijas, vintage, para una película de alto coste que es un largometraje. Un poco enlazando toda esa serie de cosas. Es lo mismo rodar eventos deportivos en anamórfico, pues es raro llevarte un juego de lentes anamórficas para rodar un evento deportivo en directo, porque perdemos esa calidad,
lleva más tiempo y demás. ¿Qué más cosillas? Yo creo que con estos puntos nos quedaría bastante claro sobre qué tipo de lente llevarnos y qué estándares utilizar. Vamos a ver si tenemos alguna preguntilla. A ver si tenemos alguna pregunta de alguien o que quiera preguntarnos alguna anécdota sobre rodajes o demás. Es muy típico el caso, por ejemplo, de los drones en rodajes, cuando aparece un dron que viene un día suelto para jornadas sueltas en los largometrajes. Es muy típico buscar qué lentes pueden, porque por peso los drones necesitan lentes muy ligeras y entonces no les sirven todo tipo de lentes. Ha ocurrido muchas veces que una película se traslada a un sitio y al trasladarse el juego de lentes con el que están utilizando, el dron no puede volar, por lo que hay que tenerlo muy claro. Con toda esta serie de elecciones le vamos a ahorrar mucho trabajo a producción. El debate de esta elección de las lentes es una cosa que elige el director de fotografía junto con su operador de cámara, y a la vez que su operador de cámara llega a un ten con el director, porque el director muchas veces se empeña, no, pues yo quiero rodar el proyecto con lentes anamórficas, vale, muy bien, pero estamos en una película que transcurre de noche, ¿por qué no nos ahorramos? Lo hacemos en esférico y ese dinero que nos ahorramos de el coste de unas lentes anamórficas o unas lentes esféricas, nos lo podemos gastar en contratar a un helicóptero para hacer los planos aéreos de la película, o tener más días de grúa, o tener más días de cámara CAD, podérnoslo gastar en otras cosas. Eso es un poco el debate que tiene el director de fotografía junto con el director y que llega a un acuerdo con producción para poder llevar a cabo el proyecto. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Qué tipo de lentes se usa con una Sotover, Álvaro? Bueno, el sistema Sotover es un fabricante de cabezas calientes. Yo he tenido la oportunidad de manejarla en la empresa de helicópteros y tiene distintos tipos de cabezas girostabilizadas para helicópteros Russian Arm, o también se utilizan para estudio, que han sacado una pequeña, tienen para drones. Entonces, ¿qué tipo de lentes? La mayoría de las lentes que se utilizan suelen ser zooms, porque ahorramos tiempo en mover cuadro en una cabeza estabilizada. Si yo voy en un helicóptero con una lente fija, pues el cuadro lo mantengo todo el rato y no puedo variar el tamaño del plano, tendría que bajar, aterrizar y cambiar la lente, inviable. Entonces, por eso se utilizan tanto los zooms. En el sistema Sotover se utilizan muchos zooms, suelen ser muchas lentes modernas, zoom modernos, aunque yo también he utilizado un director, estaba rodando un spot y lo que estaban rodando en tierra era todo con lentes vintage. Entonces hubo que elegir un zoom vintage que a la hora de compaginarlo en el rodaje no cantase lo que hablábamos de la imagen de un plano con otro. Entonces, en ese caso se utilizó un zoom vintage. Es raro, o sea, es más zoom con lente moderna y normalmente esférico. También se ha dado el caso, una película que estaban rodándola con lentes anamórficas. Entonces, en el sistema Sotover se montó un zoom moderno, pero anamórfico. Las lentes que estaban utilizando en el rodaje de tierra eran lentes anamórficas modernas. Entonces hicieron muy bien la compaginación de zoom con lente moderna anamórfica. ¿Cómo utilizamos la aplicación? Cinelenses es eso, tenemos una base de datos de 2.200 lentes en la que podemos elegir entre lentes anamórficas o esféricas. Dentro de las lentes anamórficas o esféricas de la aplicación nos irá a preguntar qué fabricante queremos, si queremos un fabricante en especial,
Y una vez dentro de ese fabricante, ¿qué queremos? Zooms, lentes fijas, macros, teleobjetivos, algo más concreto. Una vez que elijamos, pues si elegimos anamórficos, zooms de tal fabricante, nos dirá todas las opciones que tenemos. Y dentro de esas opciones ya nosotros elegiremos por gustos. Otra de las características que tiene, como comenté antes, es dónde las puedo alquilar. Estoy en Madrid, pues puedo alquilarlas en Madrid. Al igual que puedo mirar todos los fabricantes que existen más o menos en el mundo de lentes y a su vez puedo enviárselas. Si yo soy el ayudante de cámara y estoy haciendo una lista de listado de cámara y veo unas lentes que me gustan para un largometraje con un director de fotografía con el que he hablado que necesita un estilo de lentes, las añado a mi lista y se las envío vía WhatsApp o vía mail. ¿Qué más cosillas? Álvaro, las grandes producciones siempre ruedan en anamórfico, aunque directores de foto como Roger Deakins rueda casi siempre en esféricos. ¿Cuáles son los aspectos más positivos y negativos de rodar en anamórficos? Exacto, este es el claro ejemplo. Roger Deakins, que se ha llevado el Oscar este año, en Hollywood es muy típico ver la cámara de Panavision con lentes Panavision, o sea, anamórfico, aunque tiene también lentes esféricas, pero es muy típico. Cámara Panavision con lentes Panavision anamórficas. ¿Qué pasa con Roger Deakins? Se ha llevado el Oscar este año, tiene unas películas impresionantes en su trayectoria y suele rodar casi siempre en esférico. Ahí influyen un montón de cosas más, como pueden ser la elección del cuadro, la luz, y por eso crear todas esas texturas es mucho más difícil. Crear una textura en vintage con lentes esféricas, modernas, que es lo que yo creo que ha hecho ganar un poco el Oscar, aparte de toda su trayectoria, a Roger Deakins. Esa textura y ese ambiente que crea en sus secuencias. Pregunta cuáles son los aspectos positivos y negativos de rodar en anamórfico. Pues eso, me voy a anamórficos, implica mucho más tiempo, son ópticas más pesadas, el foquista debe ser mucho más habilidoso y si no queremos que entre luz en cámara, los cortes de cámara tienen que ser muchísimo más perfectos que en esféricos, porque a la mínima que entra algo de luz lo hace mucho más, se nota mucho esa entrada, con lo cual es mucho más costoso. Las esféricas, pues eso, todo lo contrario. Abaratamos la producción y son más fáciles de manejar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, muchas gracias a 3 y media. Espero que os haya servido un poco de explicación estos puntos claves para situarnos en el proyecto en el que estamos, los dineros que manejamos y esas texturas y todo eso que le queremos dar, y que las lentes nos ayudan mucho a formar parte de esa producción en la que le vamos a ahorrar mucho dinero eligiendo unas buenas lentes.